Bienvenidos a NTD Noticias, soy María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. El republicano Tim Scott dio voz a la respuesta de los republicanos a Biden tras la sesión conjunta, diciendo no a lo que consideran son sueños socialistas del presidente. Un grupo de padres se están manifestando y piden que más padres se unan en la lucha contra el adoctrinamiento de las escuelas en la educación de sus hijos. El dueño de una franquicia de McDonald's está ofreciendo dinero a las personas que acudan a entrevistas laborales. Dice que la gente ya no quiere trabajar. Y antes de comenzar con el programa de hoy, quería anunciarles que YouTube categorizó nuestro contenido de inapropiado y desmonetizó nuestro canal, pero esto no nos detendrá. Seguiremos informando las noticias de forma honesta y veraz. Les recomiendo seguirnos en otras plataformas que encontrarán en la descripción. Y ahora comencemos con nuestro programa de hoy. Un grupo de padres se manifiesta contra las escuelas, que según ellos adoctrinan a sus hijos. Piden a los demás padres que se impliquen más en la educación de sus hijos y que le den más apoyo. Tenemos la información. El adoctrinamiento puede darse de muchas formas. Algunos dicen que la forma más común es a través del sistema de educación pública. Purple for Parents Indiana se enfrenta a esta amenaza. Su fundadora, Jennifer McWilliams, solía ser profesora. Al parecer, vio que la educación se centraba más en el aprendizaje social y emocional que en el académico. A medida que el programa se fue implantando en nuestra escuela, empezó a tomar más y más protagonismo. Así que empecé a indagar en lo que realmente estaba pasando. McWilliams dice que grupos como Planned Parenthood y Black Lives Matter impulsan el aprendizaje emocional y social y están invertidos en una agenda globalista de un solo mundo, lo cual, según Purple for Parents, no beneficia a los niños. Rhonda Miller, que se unió a la organización de McWilliams el año pasado, dice que la educación estadounidense tiene un sesgo izquierdista y también promueve la inmoralidad sexual entre los estudiantes. Este libro nos llamó la atención. Es un libro de trabajo para estudiantes de un programa de salud en línea de la escuela secundaria Fairview, y estaban enseñando a los niños el sexo anal y oral. Se habla del aborto, se habla de la lubricación, de diferentes métodos sexuales, y eso nos alarmó. Miller dijo que los alumnos de secundaria también han estado expuestos a ello. Los padres que participaron en la reunión de Purple for Parents compartieron sus experiencias de primera mano. Un padre dijo que su hija se alteró mucho después de leer un pasaje de Giver que mostraba el infanticidio. Ella estuvo allí para darle consuelo y orientación, pero dice que otros niños no tienen tanta suerte. Mi hija estaba con otros niños en esta escuela de educación especial que no tienen una guía moral, que tienen disforia sexual, que no tienen una fe religiosa. Ese pasaje aterrizó sus mentes y pueden tener problemas de comportamiento. Cuando tuve a mi hija y empezamos a investigar las escuelas y a entender ciertas cosas, empezamos a darnos cuenta de lo que estaba pasando. Solíamos pensar que tal vez eran algunas pocas escuelas, pero nos dimos cuenta de que esto es algo enorme de lo que nunca fuimos conscientes. En Idaho, los legisladores estatales aprobaron un proyecto de ley que prohíbe a las escuelas obligar a los alumnos a seguir la teoría crítica de la raza y la justicia social. El expresidente Donald Trump está lanzando indirectas sobre una posible tercera candidatura presidencial. Esta vez Trump compartió a quien consideraría como su compañero de fórmula para el 2024. El expresidente Donald Trump dice que consideraría al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como posible compañero de fórmula si se postula en 2024. Durante una entrevista con Fox Business el jueves, Trump elogió al gobernador de Florida y expresó lo mucho que le gusta a sus seguidores la idea de una candidatura Trump-DeSantis diciendo: ha hecho un gran trabajo como gobernador. Estoy diciendo lo que leo y lo que ustedes leen. Ellos adoran esa fórmula. Ciertamente Ron será considerado. Es un gran tipo. Si Trump no se postula, DeSantis es considerado como un potencial candidato del Partido Republicano para el 2024. Esto se debe en gran medida a su gestión durante la pandemia, especialmente al levantar sin remordimiento las restricciones relacionadas con el virus para mantener su estado abierto. El miércoles, Trump reveló que si se postula en 2024, no lo anunciará oficialmente hasta después de las elecciones de 2022. En una entrevista en The Dan Bongino Show, Trump dijo: creo que probablemente el momento más apropiado sería justo después de las elecciones de 2022.
Esa es mi opinión. Podría hacerlo antes, pero creo que justo después de las elecciones sería bueno, sobre todo si se dan unas buenas elecciones. El exmandatario añadió que cree que las elecciones de 2022 serán estupendas para los republicanos. Los republicanos esperan dar vuelta tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, y Trump ha dejado en claro que planea desempeñar un papel clave en respaldar y hacer campaña para los candidatos. Y entre los críticos más duros del nuevo plan de gastos de Biden está el senador Tim Scott, que dio la respuesta oficial del Partido Republicano tras la sesión conjunta. Scott dijo a los estadounidenses que el éxito no viene del gobierno, sino del pueblo. Even more taxing, even more spending to put Washington even more... Aún más impuestos, aún más gastos para poner a Washington aún más en medio de tu vida desde la cuna hasta la universidad. Nuestro gran futuro no vendrá de los planes de Washington ni de los sueños socialistas. Vendrá de ustedes, el pueblo estadounidense, negros, hispanos, blancos y asiáticos, republicanos y demócratas, valientes policías en los barrios negros. No somos adversarios, somos una familia. Estamos todos juntos en esto y conseguiremos vivir en el mejor país del mundo. Scott destacó que la belleza del sueño americano es que las familias pueden definirlo por sí mismas. El republicano acusó a Biden de abandonar principios que mantuvo durante décadas y de separar aún más a los dos partidos. El senador demócrata moderado Joe Manchin dijo que el precio del nuevo plan de gastos de Biden le hacía sentir incómodo. El senador dijo que le preocupa cómo se va a pagar y la creciente deuda pública. McDonald's, una de las mayores cadenas de restaurantes de Estados Unidos, tiene problemas para contratar gente. El dueño de una franquicia dice que las prestaciones por desempleo son tan buenas que la gente ni siquiera quiere trabajar. Ahora está dispuesto a pagar a la gente solo para que aplique para una entrevista. Gane $50 por entrevista. Eso es lo que dice un cartel en el exterior de un McDonald's en Tampa, Florida. El dueño de ese local, que posee 60 restaurantes McDonald's, dice que ahora es el momento más difícil para contratar trabajadores. Él dice que el hecho de que el gobierno esté ampliando las prestaciones por desempleo anima a la gente a no trabajar. Él dijo a Business Insider: si no podemos mantener en marcha nuestros restaurantes de comida para llevar, entonces pagaré $50 por una entrevista. El dueño está considerando aumentar su tarifa por hora a entre $12 y $13, mucho más que el salario mínimo de Florida. Según la Federación Nacional de Empresas Independientes, el 42% de las pequeñas empresas tienen problemas para cubrir vacantes. En marzo, el 28% de las empresas declararon haber subido los salarios, probablemente para competir con las prestaciones por desempleo. Es el nivel más alto del último año. La federación cree que a las pequeñas empresas les resultará más difícil contratar empleados en el futuro. Otra foto del mismo lugar dice: contratamos hoy mismo $11.50 por hora. Y luego de la pausa, migrantes son disuadidos por un operativo mexicano para que no viajen en tren. Y un ciudadano chino fue condenado a 14 años de prisión por lavar dinero para los cárteles mexicanos. La gloria de las obras maestras del piano de los periodos barroco, clásico y romántico. New Tang Dynasty Television te invita a unirte a la competencia internacional de piano NTD 2021. Juntos, preservamos y revitalizamos el arte de la auténtica música clásica para piano. Octubre de 2021 en Nueva York. Regístrate ahora en piano.ntdtv.com. México desplegó un operativo para disuadir a los migrantes que viajan por tren, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advierte a los migrantes que no lo hagan por el riesgo que representa contra su vida. Las autoridades mexicanas desplegaron soldados miembros de la Guardia Nacional, infantes de Marina y policías en las vías del tren en Veracruz para disuadir a los migrantes que viajan hacia Estados Unidos. Bajo la presión de Estados Unidos, México está tratando de reforzar la seguridad en sus fronteras. Las vías del tren son una de las rutas peligrosas que los inmigrantes toman en su camino hacia Estados Unidos. Algunos se han subido así corriendo el tren, peligrando que lo corte un pie o que lo mate.
El operativo ocurre luego que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró un repunte de los intentos de inmigración ilegal en tren. La agencia advirtió a los migrantes que no lo hicieran porque la práctica es muy peligrosa. Los agentes que trabajan en los cruces de ferrocarril en El Paso, Texas, dijeron haber encontrado casi 300 inmigrantes ilegales desde octubre del año pasado, lo que supone un aumento del 60% respecto al año anterior. Un ciudadano chino fue condenado a 14 años de prisión por lavar dinero de la droga para los cárteles mexicanos. Y no se trata de un caso aislado, sino de un fenómeno creciente. Entity habló con un experto sobre la sofisticada asociación entre China y los cárteles de la droga. El ciudadano chino Xian Binggang fue condenado el martes a 14 años de prisión. Su delito, lavar los ingresos de las drogas ilegales en beneficio de narcotraficantes mexicanos. Gan fue condenado en un tribunal federal de Chicago. Los fiscales dijeron que Gan, que vivía en México en ese momento, organizó la recogida de más de $500,000 en ganancias de drogas ilegales en Chicago en 2018. El dinero debía ser transferido a narcotraficantes en México a través de varias cuentas bancarias en China, pero la transacción fue interceptada por la policía. 2 asistentes de la Fiscalía de Estados Unidos dijeron: el acusado era parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de intermediarios de dinero chinos con sede en México llegan a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero. Derek Moltz, ex jefe de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas, dijo que los cárteles se están volviendo más sofisticados al asociarse con ciudadanos chinos. Así que lo que están haciendo es utilizar a ciudadanos chinos en nuestro país. En muchas ocasiones son estudiantes que estudian en el país. Ellos recogen varios millones de dólares de organizaciones de tráfico de drogas y luego entregan el dinero a empresarios chinos en Estados Unidos. En algunos casos toman el dinero en efectivo y van a casinos, juegan con parte del dinero en efectivo allí mismo. Tienen el dinero en efectivo disponible para comprar bienes raíces o pagan la universidad con dinero en efectivo. Hacen muchas transacciones en efectivo. Moltz explicó que estos ciudadanos chinos suelen mover el dinero utilizando aplicaciones bancarias encriptadas como WeChat, lo que dificulta su rastreo y procesamiento. Otro método que utilizan es la compra de cientos de millones de dólares en bienes de consumo en China. Luego envían los productos a América Central y del Sur para blanquear los ingresos de narcotraficantes mexicanos. Así que los chinos lo están poniendo más difícil. Estos grupos delictivos transnacionales chinos están dificultando que las fuerzas policiales se puedan infiltrar en las organizaciones. No solo proporcionan servicios de lavado de dinero para la droga, sino también los productos químicos para fabricarla. Los funcionarios del gobierno estiman que el 90% de las drogas ilegales que entran en Estados Unidos llegan a través de la frontera suroeste. Moltz estima que el 80% de estas drogas se fabrican con productos químicos procedentes de China. En su opinión, es probable que el Partido Comunista Chino desempeñe un papel importante en este proceso y que esto sea parte de la guerra sin restricciones del PSC contra Estados Unidos. Aunque no tengamos la evidencia del papel del PSC, si hablas con expertos que trabajan con chinos y que entienden la cultura china, el PSC controla el país, ¿cierto? Sus redes de comunicación, sus redes financieras, todas estas empresas químicas, más de 160,000 que están por toda China produciendo todas estas drogas sintéticas. Es difícil imaginar que el PSC no tenga al menos conocimiento y que no aliente a estas organizaciones para que continúen lo que están haciendo. Moltz dice que estima que estas redes criminales se volverán cada vez más complejas y avanzadas a medida que aumenten su colaboración con China. El 25 de abril se conmemoraron 22 años desde que practicantes de una antigua disciplina de meditación realizaron una de las apelaciones pacíficas más grandes de la historia de China para rechazar la continua represión de su fe por parte del régimen comunista chino. Practicantes de esta disciplina espiritual realizaron una vigilia en la capital de Perú para conmemorar este aniversario. Los practicantes peruanos de la disciplina de meditación Falun Dafa realizaron este sábado una vigilia para conmemorar una apelación pacífica en Beijing hace 22 años. Al compás de una suave música, el grupo se congregó por la tarde en la Plaza de la Democracia en Lima para mostrar los ejercicios de la práctica, llamando la atención de los transeúntes. Falun Dafa es una práctica de meditación china que se ha vuelto muy conocida en todo el mundo. Sin embargo, en China, su gran popularidad fue vista por el Partido Comunista Chino, PSC, como una amenaza a su poder.
Por ello, el 25 de abril del 99, más de 10.000 practicantes chinos fueron a Beijing para pedir al régimen chino que los deje ejercer libremente su creencia. Sin embargo, el régimen usó esta protesta pacífica como excusa para lanzar una persecución masiva contra Falun Dafa en julio de ese año. Esta represión continúa hasta el día de hoy. A través de cuadros de pintura y banners, relataron las torturas y amenazas a los que son sometidos los practicantes en China por ejercer su fe. Cuando he visto a las personas escucharme contarles sobre la persecución sobre el 25 de abril, encontré que era para ellos algo nuevo. Una practicante contó los momentos difíciles que sufrió en China por el simple hecho de contarle a la gente sobre Falun Dafa. La policía me secuestró y me puso en un centro de detención luego de que una persona que no sabía sobre Falun Dafa me reportó por distribuir volantes sobre la práctica. Incluso, un familiar mío que no practicaba Falun Dafa fue acosado constantemente por la policía. Luego que me liberaron, seguí sufriendo un constante hostigamiento del régimen, así que poco después vine a Perú. Al atardecer, los practicantes prendieron sus velas para recordar a las víctimas de la persecución a manos del régimen chino. Queremos que más gente se una a nosotros para pedir el fin de esta persecución y poder revelar la naturaleza malvada del régimen chino. NTD Noticias, Perú. El Comité Olímpico Internacional advierte a los atletas que se enfrentarán a un castigo si protestan durante los Juegos Olímpicos. Los responsables del comité dijeron que es para salvaguardar el terreno de juego y las ceremonias oficiales. Los atletas que quieran hacer alguna reivindicación en el campo podrían ser sancionados por la organización. El Comité Olímpico Internacional dijo que los atletas que protesten arrodillándose o levantando el puño en las sedes olímpicas oficiales se enfrentarán a medidas punitivas. Según el informe de la organización, las medidas pretenden proteger el terreno de juego, las ceremonias oficiales y el podio. El comité también descubrió que aproximadamente 7 de cada 10 atletas de los casi 3.500 encuestados consideran que no es apropiado manifestarse en los eventos olímpicos. Tampoco se permiten lemas como "las vidas negras importan". El jefe del Comité Olímpico Internacional dijo que las protestas y manifestaciones o los actos que se perciban como tales en las sedes oficiales son inadmisibles. Por su parte, el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos dijo que no sancionará a los atletas que levanten el puño o se arrodillen al recibir las medallas en Tokio. Eso siempre y cuando participen en las llamadas manifestaciones de justicia racial y social. Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 25 de julio. Un hombre filipino se disfrazó de superhéroe para ayudar a los miembros de su comunidad afectados por la pandemia. Echemos un vistazo. Un ciudadano filipino identificado como Paolo Felizarta se disfrazó de Spider-Man para repartir comida a los ciudadanos afectados por las restricciones impuestas por la pandemia del virus del PSC. En el video se muestra al hombre posando para las fotos mientras una fila de ciudadanos filipinos recibe alimentos. Algunos niños también se acercaron al superhéroe arácnido para recibir lo que parecen dulces. Filipinas superó ayer el 1.000.000 de casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras los hospitales de Manila y algunas provincias colindantes están al borde del colapso. Los abuelos de México volvieron a las pistas de baile tras permanecer un año con estrictas medidas de cierre. Algunos expresaron su felicidad de volver a bailar al ritmo del danzón. Así volvieron a bailar los abuelos de la Ciudad de México tras un largo año de cierre por las restricciones del coronavirus. Me motivó a salir simplemente, sí, porque como que ya estaba uno ya medio desesperado. Algunos abuelos expresaron que se sienten felices de retomar su vida social en los parques públicos. La relación interpersonal es importantísima. El hecho de estar enclaustrados, el hecho de estar encerrados con una monotonía, también anímicamente nos puede perjudicar la salud. Los instructores de baile dicen que las restricciones los han afectado económicamente y esperan que los abuelos se sientan seguros en sus clases al tomar todas las medidas de seguridad. Yo me la paso bailando todo el tiempo, entonces imagínate, encerrado más de un año es algo muy
muy duro. Sí se baila encerrado en tu casa, pero pues no es lo mismo salir al aire libre, compartir, convivir con más personas. Y ahora los dejamos con Julián Bertone, quien nos trae las noticias sobre China. Una importante agencia sanitaria canadiense se enfrenta a preguntas sobre por qué su laboratorio dio muestras de virus mortales al Laboratorio de Virología de Wuhan en China. En 2019, el Laboratorio Nacional de Microbiología de Canadá, o NML, entregó muestras del virus de ébola y genipavirus al laboratorio de Wuhan para su investigación. El NML es el laboratorio de nivel 4 de máxima seguridad de Canadá y trabaja con algunos de los patógenos humanos y animales más mortíferos del mundo. El Comité de Relaciones entre Canadá y China pide ahora al NML y a la Agencia de Salud Pública de Canadá que testifiquen. Esto es así después de que no proporcionaran documentos sobre esta transferencia de los virus. En un testimonio anterior del comité, el vicepresidente en funciones del NML parece admitir que la transferencia se realizó a petición del laboratorio chino de Wuhan. Al escuchar esta admisión, el comité se quedó atónito. That's an astonishing admission. So you're taking a request from a nation that has a history of theft, lies, and accepting that, and data then is transferred based on the word of a government that is known to lie not only to its people but to the world community. El presidente de la Agencia de Salud Pública de Canadá y el vicepresidente de NML tienen que comparecer ante el Comité de Relaciones entre Canadá y China el 10 de mayo. Allí declararán por qué no facilitaron los documentos pertinentes. Según un informe de la Unión Europea, la China comunista y Rusia están movilizando a sus medios de prensa estatales para entrar de lleno en la diplomacia de las vacunas. Los dos países están promoviendo sus propias vacunas al mismo tiempo que desprestigian a las occidentales. Según un informe de la Unión Europea, los medios de comunicación rusos y chinos están tratando sistemáticamente de sembrar la desconfianza en las vacunas occidentales contra COVID-19. El informe especial del Servicio Europeo de Acción Exterior afirma que de diciembre a abril, la prensa estatal de ambos países estableció vínculos infundados entre las vacunas y muertes en Europa. Según el informe, los dos países difundieron noticias falsas en Internet en varios idiomas, haciendo hincapié en la seguridad de las vacunas y promoviendo sus propias vacunas como superiores. En sus esfuerzos por limitar la difusión de noticias falsas, la Unión Europea trabaja con Google, Facebook, Twitter y Microsoft. Este último informe sobre desinformación afirma que desde principios de este año se intensificó la desinformación patrocinada por el Estado y que la diplomacia de las vacunas sustituyó por completo a la diplomacia de las mascarillas. Se añade también que Rusia y China combinan la diplomacia de las vacunas con esfuerzos de desinformación y manipulación para socavar la confianza en las vacunas fabricadas en Occidente, en las instituciones europeas y en las estrategias de vacunación occidentales. El informe constata que Rusia utiliza un enfoque integral para promover su vacuna Sputnik V, con la intervención casi diaria de autoridades, empresas y medios de comunicación estatales. El informe cita 100 ejemplos rusos de este año. Señala también que China sigue promoviendo sus vacunas como un bien público mundial, destacando su accesibilidad y suministro estable como lo más conveniente para los países en desarrollo. Al mismo tiempo, la prensa estatal china muestra un encuadre negativo sobre la respuesta occidental a la pandemia y narrativas engañosas para sembrar dudas sobre la seguridad de las vacunas occidentales y el origen del virus. La prensa y los funcionarios chinos también promovieron ampliamente el suministro y la producción planificada de vacunas chinas en Serbia, lo que refleja el importante papel de este país en la promoción de la diplomacia china en materia de vacunas. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a la audiencia a que se suscriban a nuestra lista de correo para recibir así nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz noche. Nos vemos mañana.